Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. Y qué bueno saludar a todos nuestros amigos a través del mundo entero. Hoy, historias inolvidables tienen que ver con un torero venezolano y nos hemos podido tratar de ubicar a Manolito Vanegas, un torero que es nacido en Ceboruco, Táchira, Venezuela, el 18 de mayo de 1994. Manolo Vanegas tiene antecedentes taurinos en la familia ya que pertenece a la dinastía de los toreros, los Vanegas. Su abuelo fue novillero y empresario, su padre cómico taurino y es hermano del matador César Vanegas. Sin pertenecer a ninguna escuela taurina, fue su padre quien le inculcó los valores de las suertes del toreo. Torero, qué bueno poderle decir muy buenas tardes, bienvenido a este su espacio, Historias Inolvidables. Nos hemos tenido que extender un poco porque la cita era a partir de las 5, pero por inconvenientes hemos tenido que entrar hasta ahora, pero le damos la bienvenida a las 8 naciones, le damos la bienvenida a www.valenciaestereo.com, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la fanpage de Valencia Estéreo y a este su espacio Toros y Rabo, porque me encanta y me apasiona poder hablar de un tema como es el de los toros. Tener en cuenta que Manolito Vanegas, pues el tema de hoy es el milagro de Manolo Vanegas. Queremos también saludar a todos nuestros amigos a través de 129 países, saludamos a las 8 naciones, saludamos a España, saludamos a Francia, saludamos a Portugal, a México, a Ecuador, a Colombia, a Perú y a todos los hermanos en Venezuela que también están muy pendientes de esta transmisión. Manolo, bienvenido a estas historias inolvidables y qué bueno poder comenzar una historia de ese niño, de Manolo Vanegas, un niño joven, un hombre que quiso ser torero, con esa descendencia y con esa camada de toreros en familia. ¿Cómo comienza ese sueño de niño para comenzar a conquistar lo que es enfundarse en un traje de luces? Torero, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, como todo niño, ¿no? Todo empieza como un juego, como un juego, ¿no? La inocencia de los niños, vamos viendo cosas. En mi casa, desde pequeñito se ha vivido el toreo, siempre jugando a los toros con mis primos, con mis tíos, con mis hermanos. Y, y la verdad que ni pendiente, ¿no? De que en un futuro me iba a dedicar a este mundo. Y empezamos así, jugando, hasta que fui creciendo y ya decidí pues dedicarme a ello, ¿no? ¿En qué momento le da la iniciativa de ir al primer tentadero? ¿Quién fue el que lo llevó a ese primer tentadero que nosotros recordamos y quizás decimos, me gustó tanto la primera vez que me coloqué delante de ese becerro, de ese novillo? ¿Qué ganadería fue Bu- esa? La ganadería era propiedad de don Aurelio Zambrano, la ganadería Bellavista, en la finca Los Lirios, me acuerdo. Eso está ahí cerca de mi pueblo, ahí de un pueblo que se llama Orope, frontera con Colombia. Y bueno, para mí la verdad no fue tan bonito ese primer día, ¿no? Porque tenía mucho miedo. A la final a lo largo del tiempo sí que se hizo bonito, ¿no? Porque se queda grabado para siempre. Pero en ese momento no fue tan bonito porque tenía 8 años, estaba viendo tentar a mi hermano César y bueno, en un momento que sale una vaca, la verdad que bastante buena, eh, mi hermano César me nombra y yo, claro, volteo a mirarle, pero pensando que solo me estaba nombrando, ¿no? Pero luego me dice de bajar y ahí ya se acabó lo bonito. Yo estaba disfrutando más viéndole torear, no bajando. Y bueno, la verdad que fue mi primer contacto con el animal. La pasé un poquito mal, pero bueno, a lo largo del tiempo ya se fue, fueron siendo días más seguidos y todo, y fui entrando en confianza y ya me empezó a gustar más. En ese entonces, ¿qué torero pues era tan renombrado en su país y qué torero era el estilo de torear de quién seguía? Manolo quería figurar, pero era esa ilusión, es que salía una figura
y recordamos mucho los Girón, pero nos quedamos con algún torero en su época para poder tenerlo en la retina y en la mente y decir, yo quisiera ser como ese conquistador, como ese matador que ha podido brillar. ¿Se le pasó en la mente algo en esa época? Sí, bueno, la verdad que en ese momento ya no porque sea familia, pero en esos momentos eran los años buenos de mi hermano César, porque estuvo 10 años de líder del escalafón venezolano, toreaba mucho y bueno, tenía la oportunidad de irlo a ver en muchos sitios cuando podía y tenía vacaciones en el colegio. Pero un torero así que me marcó mucho fue el maestro Benítez, ¿no? Esa gran figura de Venezuela que llegaba a esas plazas importantes con tanta categoría, con tanto renombre, tanta personalidad, porque creo que es un torero con mucha personalidad y me marcó mucho verlo. No quise ser nunca como él, pero sí que me motivó a incorporarme más o a meterme más en este mundo tan bonito. Torero, cuando comienza esa niñez y comienza a trascender con esa ilusión, con una cuna de padre, de abuelos, de primos, de hermanos, en un escalafón tan importante como es el mundo del toro, su padre, su madre, ¿en qué momento dudaron en que Manolo podría seguir el ejemplo de su hermano César? Porque siempre tenían una fe, ¿no? En alguno de todos los toreros, pero en algún momento dudaron de Manolo Vanegas en esa condición que usted, porque comenzó usted a brillar, ¿no? En su buen estilo, en su buen concepto. ¿Qué le decía a la mamá? ¿Qué le decía al papá? ¿Y qué le decía a César, el matador? Bueno, las madres siempre están ahí un poco en contra, ¿no? Ellas, ya el instinto maternal como que está por encima de todo. Las madres no son tan apasionadas a la hora de impulsar a un hijo a hacer algo que es demasiado riesgoso, ¿no? Pero a lo largo del tiempo sí que es verdad que después, al principio le costaba a mi mamá mucho porque ella no quería. Mi abuelo, su padre fue torero, fue novillero, luego empresario, y ella sabía el sacrificio, ¿no? El sacrificio que tiene este mundo para los toreros, para todos, ¿no? Y ella en realidad no quería que yo lo hiciera, pero ya luego, al tiempo, con el apoyo de mi papá, que era el que estaba entrenando todos los días conmigo y era el que más me inculcaba a mí lo que era el toreo, pues fui toreando en algunos pueblos, algunas becerritas, y sí que empezó a sonar el nombre de Manolito, ¿no? De Manolito Vanega, la gente con mucho cariño me renombraba y bueno, yo lo disfrutaba mucho. Ya mi mamá, hasta que no vio en la Monumental de Valencia que salió un periódico que me dedicaba la portada, hablando de ese niño torero que venía de ese boruco, tal, ya ella no lo hacía porque había salido en el periódico, ¿no? Sino que ya ella decía como que, bueno, ya mi hijo, esto como que se lo está tomando en serio y claro, yo que soy la madre, aunque no me guste, tendré que apoyarlo. Entonces recuerdo esas dos partes, ¿no? La de mi padre que siempre ha estado ahí y la de mi madre que al principio no quería, pero luego al último terminó ella apoyándome mucho, ¿no? Y al final pues ambos son dos motores o han sido y fueron dos motores muy importantes en lo que fue mi carrera. Torero, nos encanta tanto verle mover su condición porque, ante todo, el pánico. Ahorita vamos para allá, porque muchos de nuestros oyentes pueden tener en cuenta la dificultad y lo difícil que es ser torero. Aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra fanpage, gracias a todos aquellos que interactúan, también a todos aquellos que llegan a través de www.valenciastereo.com, aquellos que nos visitan a través de nuestro canal de YouTube. Y este es su espacio Toros y Rabo, pues hoy encantadísimo de presentar al matador Manolo Vanegas con esa historia inolvidable porque sí es un milagro. Antes de irnos hasta allí, Torero, queremos decirle, ese niño le gustó el estudio, le gustó ir a hacer lo que hacen muchos que primero nos dicen hay que estudiar para poder ser torero, ¿no? Primero el estudio. Usted fue, ¿cómo fue el alumno? ¿Cómo fue Manolo Vanegas en el colegio? Bueno, yo
yo siempre me he portado bien, ¿no? Yo soy un niño muy, a ver, muy tranquilo, siempre muy sensato, ¿no? Yo soy una persona de observar mucho para aprender, ¿no? Sí que es verdad que no me gustaba el colegio, no me gustaba ir al colegio, me costaba pararme para ir al colegio, pero una vez que estaba en el colegio y estaba con mis compañeros, pues estaba muy bien, ¿no? Pero día tras día, no sé, me costaba mucho. El tener que ir al colegio, entrar al colegio me costaba, pero una vez que estaba ahí dentro, lo disfrutaba. Eh, no puedo decir que era muy inteligente, ¿no? Pero sí que me defendía y sacaba buenas notas, ¿no? Por ese lado creo que mi mamá nunca me podrá colocar una queja, ¿no? O a lo mejor sí, porque no continué y me quité de los estudios pues para conseguir llegar a ser alguien en este mundo, ¿no? Porque sabemos que es un ¿no? mundo que hay que dedicarle mucho y ¿Cómo encontraba esa fama de niño, ese niño torero que estaba en el colegio, pero que también las niñas y los niños pues decían, seguían a esa figura, ¿no? Porque no es lo mismo presentarse uno en un entrenamiento, pero cuando comienza uno a llegar a las plazas importantes, como bien lo reseña en la Plaza de Toros de Valencia, donde les mandamos un abrazo caluroso desde este su espacio, Toros y Rabo, y saludamos a todos los toreros allí venezolanos y que se haga una muy buena gesta de recuperación de tan importante plaza, donde usted pues marcó también historia. ¿Cuál era el rumor de los niños cuando veían esa figura importante que sabían que iba a más en el mundo del toro? bueno, ellos sentían tal admiración, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pues desde niño, no sé, he tenido eso que me he sentido uno más en todo, ¿no? Y yo llegaba ahí y las niñas, pues somos niños todos, ahí no se piensa tampoco tanto de la figura, ¿no? Sí que te preguntaban curiosamente que no te da miedo, cómo haces, te gusta, no te gusta, cosas de niños, ¿no? Pero no te admiraban tanto como aquella figura, así que es verdad que ya luego al tiempo, ya cuando me iba haciendo un poquito más grande, más adolescente, que ya tenemos más conocimiento y somos más conscientes los niños de lo que es una persona pública, ahí sí llegué a tener más admiración por parte de mis amiguitos, pero aún así yo siempre desde niño con mis amigos siempre han sido los mismos, aún los conservo, gracias a Dios, y eso, que yo cuando estoy con ellos nunca hablaba de toros, ¿no? Yo soy una persona que cuando estoy con mi gente desconecto del mundo del toro, ahora cuando estoy con la gente del toro pues sí que estoy en mi mundo y nos entendemos, pero en mi entorno personal intento no mezclarlo con el mundo profesional, ¿no? Torero, cuando nosotros nos vamos más allá de lo que es estar en las provincias en Venezuela, la plaza que más le apasionaba llegar a Manolo, ¿cuál era? Porque Venezuela es muy taurina, pero hay una plaza que tiene un encanto y esa que usted extraña hoy y que siempre soñó estar en esa plaza. ¿Cuál fue esa plaza? La verdad que siempre ha sido las ventas, ¿no? Porque, pero ya no, por ser tan inocente en aquel entonces, eh, tampoco tenía conocimiento de muchas plazas de toros, pero sí que las ventas eh, siempre ha sido mi sueño porque veía mucho la película de Palomo Linares y me marcó mucho aquel momento en el que él llega por primera vez a Madrid, que duerme ahí en la plaza, o sea, duerme en la Puerta Grande de las Ventas, pero me marcó mucho aquel momento que él entró a ver la plaza y el hombre de la seguridad que lo sacó, ¿no? Ese momento me marcó mucho, esa plaza me marcó mucho y ese momento donde él le dice que algún día iba a pisar esa plaza y se quitaría el sombrero también me marcó mucho, ¿no? Incluso cuando hice el paseillo por primera vez ahí en las ventas, recuerdo que iba haciendo el paseillo, como ahí en las ventas siempre es el mismo paseillo para, o sea, perdón, el mismo paso doble para todos los paseillos. Mientras yo iba haciendo el paseillo, se me vino esa imagen de Palomo Linares y recuerdo que hay imágenes
mías haciendo el paseillo y yo sonriendo, pero ya no por querer imitarlo, ¿no? Sino porque me despertó tal felicidad dentro de mí que me salía una sonrisa. Y creo que hasta el día de hoy ha sido el día más bonito de toda mi carrera, a pesar de lo duro que es Madrid, porque hoy en día conscientemente que ya conozco lo que es ir a Madrid, sé que es una plaza que impone mucho, pero aquel día creo que ha sido no, estoy seguro que ha sido el día más feliz de mi vida y el que va a permanecer. Torero, cuando comienza uno a tener esos sueños de niño y cuando comienza esa época de, de estar en Venezuela rodeado ya con toreros importantes y cuando comienzan a tocarle la puerta y decirle, bueno, torero, si hay que ser torero, hay que ir a la catedral, si hay que ser torero, hay que ir a España, si hay que ser torero, hay que forjar un camino. ¿En qué momento tomó esa decisión y cuántos años tenía cuando usted hizo los primeros, qué te digo, pasos en este país ibérico? Bueno, yo cuando estaba más jovencito, que tenía 16 años, me gané una beca para venir a la Escuela de Madrid, pero por la situación familiar de no tener, o sea, ese dinero o no estar muy bien económicamente para pagar mi estadía aquí, esas cosas, pues no pude, ¿no? Esa oportunidad se me presentó, pero luego no pude. Ya luego al tiempo, a los 2 años, a los 17, no, a los 17 años, perdón, al año siguiente, tuve la gran oportunidad de conocer un torero aquí español y bueno, me invitó aquí a su casa, estuve allí en mi país arreglando motos, porque yo arreglaba motos. Me recuerdo que ese año trabajé mucho, ahorré mucho dinero. Bueno, no mucho, no, pero por lo menos para mis pasajes. Tenía una motico, la vendí, logré comprarme mi pasaje y dije, me voy. Y bueno, imagínense, para mí mucho dinero que a la final cuando llegué aquí lo que tenía era 70 euros en el bolsillo, ¿no? Al cambio de los bolívares al euro, pues claro, para mí allá era mucho dinero, pero cuando llegué aquí eran solo 70 euros, ¿no? Pero mire que fue bonito, ¿no? Porque llegué aquí y mi historia en el toreo ha sido un poco como la de aquellos toreros antiguos que siempre andaban sin un duro en el bolsillo y que sabían el sacrificio, ¿no? de lo que era conseguir las cosas. Entonces, por ello, hoy por hoy, pues me siento muy orgulloso de haber llegado con 70 euros en el bolsillo y de haber conseguido todo día a día, ¿no? Y a pulso. Torero, si nosotros ya cuando pasamos esa Venezuela y nos entramos en el territorio español, Sí. cuando comenzamos nosotros a vivir el campo, ¿cuál fue la diferencia entre Venezuela y España, ¿no? Cuando uno aterriza, cuando uno va a la cama y cuando despierta, ¿cómo despierta el matador al día siguiente de ver y de verse ya en España con una ilusión de que era una realidad a las cuales pues, no estaba en una escuela, pero que estaba al lado de un matador de toros y que las cosas eran diferentes a a lo como se vivía en Venezuela? El campo, el estar como torero, el acompañamiento con estos ejemplares, digo yo, porque el mundo del toro en España es un ejemplar para los que quieren ser toreros. ¿Cómo fue ese despertar, Matador? Fue la verdad que fue muy bonito, ¿no? Porque ya al llegar, como bien lo has dicho, al llegar aquí, pues se vive en torero, ¿no? Se respira el toreo. Eh, ya vivía aquí para el toro, ¿no? Por y para el toro. Entonces, mi día a día era entrenar, prepararme e ir al campo, ¿no? Aquí, bueno, lo que has dicho, aquí el toreo, pues el torero tiene el gran privilegio, la gran suerte de que hay muchas ganaderías y se puede preparar en el campo como nadie, ¿no? En cambio, los toreros americanos, pues tenemos mucha dificultad para poder ir al campo. Y yo recuerdo que aquel primer año que vine, en un mes llegué a hacer 32 tentaderos, algo que era un número, la verdad, que bastante grande para un torero venezolano, ¿no? Preparación, ¿no? Ante todo, ¿no? ¿Te da Sí, una gusto? preparación, porque estabas un día o por la tarde o por la mañana en el campo, diferentes ganaderías, entonces
Claro. vas conociendo diferentes encastes y eso, y el contacto con el animal, pues sí que se nota porque al principio no tienes ritmo, no tienes técnica, no tienes nada, ¿no? Que yo soy un torero de poca técnica e incluso no, nunca he querido aprender mucho la técnica porque creo que la técnica del toreo no es muy buena, ¿no? Está bien conocer, eh, darle al animal lo que pide, pero técnicamente ser muy técnico, creo que a la final a muchas personas o a muchos aficionados no les gusta, ¿no? Ese toreo tan técnico, que a lo mejor es una tontería mía, pero es lo que viví y A lo entender. que logré ver yo y a entender mientras me hice como novillero y mientras me rodé por Francia, aquella afición tan bonita que creo que es ahora mismo una de las mejores o sin duda alguna la mejor del mundo, ¿no? Por el respeto que le tienen al toro, por el respeto que le tienen a la fiesta y por esa forma tan bonita y especial de ver el toreo. Torero, cuando comienzan a tener esas oportunidades en España, ¿cuál fue la motivación de ese primer hombre que se interesó en Manolo Vanegas para apoderarle? ¿Qué sintió? Es de gusto decirle que vamos a trabajar una temporada, vamos a trabajar en una serie de novilladas, pero ese compromiso, imagínate, ya vivirlo de otra manera, porque si lo bien lo sabemos, si bien lo reconocemos nosotros, el volumen del toro, del novillo, del utrero, es otro, ¿no? Cuando inclusive estamos en el campo disfrutando, disfrutamos de otra manera, pero comenzamos a ver el toro. ¿Cómo se sintió el torero en esa respuesta cuando recibió la orden del primer apoderado que tuvo en España? Bueno, no, en realidad no fue un apoderado, no fue una persona que quiso ayudarme, quiso brindarme una oportunidad. Claro está que día a día tenía que irmelo ganando porque si también algo he aprendido en este mundo es que aquí nadie regala nada, ¿no? Cada día hay que ganárselo. Siempre agradecido con esa persona, pues por el simple detalle de brindarme la oportunidad, ¿no? Pero también hay que destacar que lo digo y aprovecho a decirlo para todo aquel que crea que o tenga esa oportunidad, pues no se piense que solo es venir aquí, ya me van a ayudar y ya me tengo que relajar, ¿no? Al contrario, hay que ganárselo día a día y demostrar, sobre todo demostrar cada día, cada tarde que uno quiere, ¿no? Porque al final este mundo andamos solos, el mundo en el toro siempre se anda solo, porque si un día un torero no funciona, los banderilleros pues tienen que seguir su vida, ¿no? Tienen que irse con otro torero, seguir rodando. El torero siempre anda solo. Y, y sí que bueno, yo creo que la motivación, pues Manolo Vanegas nunca ha sido un torero técnico, Manolo Vanegas siempre ha tenido, tenido una personalidad de querer y de entregarse cada día, ¿no? A su manera, porque tampoco me considero un gran torero, eh, pero sí que de corazón creo que he llegado mucho a la gente porque cuando una persona quiere o se esmera en conseguir algo en cualquier profesión, eso el público lo logra sentir. Y creo que es lo que ha pasado en mi carrera. Torero, qué bueno poder decir, me quedo con el sentir, ¿no? Porque cuando nosotros pues, hablamos de las garantías que ofrece el mundo del toro, lo hablamos de Francia, lo hablamos de Venezuela, de las aficiones, del transmitir como torero lo que tenemos dentro, yo pienso que cuando usted tiene una oportunidad de torear en el territorio nacional colombiano, estamos hablando de la frontera, estamos hablando de Cúcuta, ¿cómo lo recibió esa afición cuando usted estaba en esos comienzos? Pero la afición de aquí o de allá de No, la Colombia. afición colombiana, hablamos de ese gusto, ¿no? De transmisión. Esa Pues afición colombiana, ¿cómo la vio en ese Santander? siempre me ha tratado con mucho cariño, ¿no? Todo lo que es aquellos países, los países que yo he estado, he tenido el privilegio de pisar como torero, me han tratado con mucho cariño, pero es por lo mismo, porque creo que notan la humildad,
de la persona y las ganas, ¿no? Y el sentimiento que llevan. Entonces, yo particularmente en cada país que he estado, pues no he profundizado en esto de pensar que estoy en Colombia, en Venezuela, en Portugal, en ningún sitio, ¿no? Yo iba a hacer lo mío, o sea, me iba a entender primero que nada con el animal, ¿no? Con el toro, que era aquel que podía echarme el empujón y podía ayudar que aquello quedara en algo bonito, ¿no? En algo que todos aquellos que estaban viendo pues lograran disfrutarlo para poder obtener ese cariño y, y aquellos contratos que se seguían sumando, ¿no? La afición de Colombia siempre me trató muy bien, México también me trató muy bien, España, pero bueno, Colombia la verdad que tiene algo también, bueno, algo particular, algo como diferente, ¿no? Como todas las aficiones, la afición francesa es muy diferente, la española es diferente, cada afición es muy diferente. Torero, todos tenemos pues algo que decir. Saludamos a esta hora a todos nuestros amigos de la fanpage, a las 8 naciones, porque nos siguen a esta hora también en Portugal, nos siguen en España, nos siguen en Francia, Portugal, México, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Saludamos a todos nuestros hermanos taurinos desde este su espacio de Valencia Estéreo, que es Toros y Rabo. Torero, cuando comienzan a surgir tantas oportunidades como torero, ¿cuál era el futuro de Manolo Vanegas de lo que se creía hasta llegar hasta su alternativa, ¿no? Bueno, yo siempre he vivido el día a día, ¿no? No pensaba en el futuro, lo que sí he tenido motivaciones. Y la principal motivación mía era pues ayudar a mi familia, llegar a conseguir llegar a conseguir a funcionar en esto y poder ganar algún dinero para comprarle una casa a mi mamá, ¿no? Afortunadamente lo logré siendo novillero aquí en Europa, creo que es algo difícil, ¿no? Porque aquel año 2016 que tuve el privilegio de quedar de primero el escalafón de novillero en Europa, logré ganar dinero y conseguir pues eso que era un sueño para mí y aquello que era tal motivación, ¿no? De comprar la casa a mi mamá, ayudar un poco a mis seres queridos y vivía el día a día y siempre con los pies en la tierra, ¿no? Sabía que Manolo Vanegas no era un torero que iba a ser leyenda, porque hay toreros y hay leyendas del toreo, ¿no? Pero de alguna manera tampoco me menospreciaba, ¿no? Sabía mi camino, sabía quién era y lo que podía llegar a ser, ¿no? Entonces, por eso Francia para mí ha sido en mi carrera fundamental, ¿no? Ha sido el país, yo diría que el país que más apoyo me brindó y por eso la afición francesa para mí va a estar en mi corazón siempre, ¿no? Porque me dieron mi sitio, me dieron mis oportunidades y gracias a ello pues logré conseguir el día a día y sobre todo ese camino en el que iba, que me iba encaminando en las corridas duras, que le agradecía mucho, ¿no? Porque novillero sí quedé primero escalafón, pero a base de novilladas duras como Miura, José Escolar, bueno, Monteviejo, Hoyo de la Gitana, que es una ganadería, son ganaderías denominadas duras, pero son ganaderías que cualquier triunfo, cualquier vuelta al ruedo, cualquier oreja, tiene mucho más, Poder. ¿sabes? Poder que incluso cortarle un rabo a otro tipo de ganaderías, ¿no? No, también depende de las plazas, ¿no? Pero en mi carrera sí que lo logré vivir, de cortar dos orejas y un rabo a un novillo de una ganadería, eh, pues como le dicen aquí, ¿no? De garantía, ¿no? De un Sí. encaste bueno para disfrutar, pero sí que noté que aquellas dos orejas que le corté a un novillo de Hoyo la Gitana o a un novillo de Prieto de la Cal en la feria de Calasparra, una feria muy bonita y muy importante para los novilleros, tuvieron mucho más persecución, en que
que, que aquel rabo, ¿me entiendes? Torero, y esa plaza francesa, esa que usted nunca podrá olvidar, sé que son todas, pero aquellas que marcaron ese antes y ese después en la vida de torero. A mí principalmente Vicesensá, ¿no? Vicesensá, a pesar de que es un pueblo, tiene una plaza de toros que es una, o sea, se celebra ahí una plaza de primera categoría, ¿no? Es una plaza de primera. Y marcó mucho por lo mismo, porque en mi debut en esa zona de Francia solo corté una oreja a un novillo de Granier, una ganadería francesa, perdón. Y aquella oreja me sirvió a mí para al año siguiente torear 16 novilladas por esa misma zona. Ese mismo año había toreado en la feria de Arles, corté 3 orejas, y en la feria de Nimes corté 2 orejas. Y fíjese, son 2 plazas súper importantes, 2 ferias súper importantes, pero que están en la misma zona, no en la misma de Vicenzá, sino en la otra zona. Y, y solo me sirvieron para torear, aparte de volver a esas ferias, me sirvieron para torear una novillada más. Entonces, claro, eso se me quedó a mí muy grabado, lo de Vicenzá, ¿no? La repercusión que tiene un triunfo en esa plaza. Por eso también a la hora de la alternativa, teniendo propuestas como Zaragoza, como Arles, Nimes y otras ferias así de bastante renombre, pues mi decisión fue tomarla en Vicesensá porque sabía que ya no iba a importar ese cartel de figuras, sino que iba a importar aquel torero que se estaba doctorando, que lo iban a ver y que en cualquier cosita que pasara ese día pues iba a servir, ¿no? Para su carrera, porque no en esto del toro no hay que pensar en ese día, sino hay que pensar en lo que, en el día a día, ¿no? Y en lo que Y puede venir. recordamos, y recordamos esa alternativa que fue el 5 de junio del 2017, la alternativa ahí en Saint-Sac, Francia, que el padrino fue Curro Díaz y testigo Juan Bautista Yalaber, con toros de Cumbre Alta de Alcurrucén. ¿Cómo fue esa tarde, Alcursen. Matador? Fue una tarde difícil porque había mucho compromiso, ¿no? Había mucho compromiso, se me estaba jugando yo mucho porque el año anterior, 2 años consecutivos, había quedado triunfador de la feria de novilladas que daban en esa feria. Venía de ser el novillero puntero en el 2016 de Europa. eh, y se estaba jugando mucho porque de ese día, a pesar de que el año anterior había quedado de primero del escalafón de novillero, se sabía que al tomar alternativa tenía que empezar de cero, no iba a pasar a ser el último de la lista. Y fue una tarde de mucho compromiso porque también las corridas que echan en Vicensá son bastante serias. La verdad que preparado estaba, muy preparado físicamente, mentalmente, pero el compromiso impone mucho a los toreros, ¿no? Lo disfruté porque fue último día de feria, se llenó la plaza, vinieron muchos paisanos míos de Venezuela, vinieron a estar ahí acompañándome, aficionados franceses, mi peña taurina de Francia, estuvieron ahí, sentí el calor, el calor de ellos, ¿no? Ese apoyo, pero aún así fue un día bastante duro. Por eso no creo que haya sido el día más feliz de mi vida como torero, porque realmente, si soy honesto, no lo disfruté como tenía que haberlo disfrutado. A lo mejor no por la presión, no, sino porque sabía que tenía que pasar algo importante, porque yo no quería ser el torero que tomaba una alternativa con mucha fuerza y que iba a tener la foto de su alternativa en el salón de su casa, ¿no? Yo quería pues que aquello me sirviera para seguir en este mundo. Torero, cuando sabemos de que nosotros o los toreros se fundan un traje, sabemos el riesgo que se tiene en tanto cuando se entra a una plaza no se sabe cómo se sale.
¿Cuántas lesiones en la vida como torero lo que más pues, significó en su carrera, en su inicio, decir es que me cogió una vaca o me cogió un becerro, me cogió un toro, para llegar a la gravedad hasta donde llegamos, ¿no? Pero usted tuvo momentos antes de llegar a donde llegamos hoy, jornadas fuertes también, para poder hablar de ellas. Sí, sí, claro, ya como ¿Cómo le fue ese dije antes, bautizo? Ese bautizo que uno dice, esa primera jornada fue muy dura y aquel, aún, aquel, aquel primer día que, por eso le decía que no era para mí muy agradable, ¿no? Ese primer contacto con el animal, ¿no? Porque aquel primer día, pues, me pegó una voltereta una vaca y, y ya me marcó en una pierna, una cornada con 8 años, pues ya, ya desde ahí estuve marcado. Luego con el tiempo, pues muchas palizas, ¿no? Los toreros tenemos muchas palizas y más cuando somos toreros así que no somos muy técnicos. En Venezuela, pues no tenemos el privilegio de tentar mucho, de aprender lo que es la técnica, pero también es verdad que cuando un torero, a pesar de todo y a pesar del campo y a pesar de todas las oportunidades que tiene, no quiere ser infiel a sí mismo, entonces cuando él, o sea, no quiere ser infiel, sino que quiere ser fiel a sí mismo, eh, y su principal objetivo es expresarse como lo siente, ¿no? Entonces yo he sido una persona que a lo mejor no toreo muy bien, nunca he hecho una faena redonda, porque creo que no ha existido para mí esa faena redonda, rotunda, sino que todo ha sido a base de sentimiento y de expresión de lo que iba sintiendo en ese momento, ¿no? Y sí que he tenido golpes muy fuertes, volteretas muy fuertes, cornadas, brazos partidos. Me atravesó un día un novillo en un festival, el radio El Cúbito, me lo partió, así continué la faena, así, así llegué a terminar. No pude matar al novillo porque no podía con la espada, tenía el brazo dormido, pero sí que han habido muchas volteretas, muchos golpes y muchos percances, ¿no? Sobre todo este último, que es el que estoy viviendo hoy en día, ya voy para 3 años y ahí sigo, pero sigo bien, ¿no? Para lo que era y para pero lo que... antes de llegar a tocar ese tema, ese recuerdo que nos deja ese cartel con Manuel Vanegas, Gerardo Rivera y Alejandro Marcos, ¿qué queda de esa tarde, Torero? Esa tarde, bueno, otra tarde en Madrid, ¿no? Ya era mi segunda tarde en Madrid. Aquella primera tarde sí que lo disfruté mucho, como le dije, ha sido el día más bonito y el más feliz de mi vida como torero, pero ya aquella segunda tarde ya venía el compromiso, ya la afición de Madrid ya me conocía y ya me iban a exigir, porque después de haber debutado y cortado una oreja, ya el público pues nota y ve que uno es capaz, ¿no? Entonces algo muy importante que tiene la afición de Madrid es que les exigen mucho a los toreros, pero siempre que les exigen es porque saben que ellos pueden dar más de sí, ¿no? Y fue una tarde dura también porque la noviada no dio el juego que esperábamos. Tuve también un susto muy fuerte con uno de los novios de mis compañeros que salió del caballo y me arrolló, o sea, no era mi novillo, yo estaba cubriendo un tercio, salió el caballo, me arrolló, me prendió, me cargó como 30 metros Lo y recordamos. bueno, y tuve la gran suerte que el novillo iba nuevamente hacia el caballo, pero un poco por su mansedumbre él mismo esquivó el caballo, porque si me estrella con el caballo, a lo mejor ese, no sé Te qué fuese revienta. pasado, ¿no? A lo mejor no Claro, estuviese ahora mismo hablando aquí con ustedes. claro. Torero, eh, ahora nos centramos porque queremos decirle a toda nuestra afición a través del mundo entero, a través de las 8 naciones, a través de 129 países, a través de nuestra página de fanpage, a través de www.valenciastereo.com. Torero, cuando nosotros estamos con ese milagro de Manolo Vanegas, que es el milagro, ¿cómo cree usted que pasa el milagro? Porque estar hoy en las condiciones como está, porque usted llega
a una unidad. Bueno, cuéntenos qué pasó esa tarde, torero. Bueno, lo primero fue el percance, ¿no? Me estaba preparando para la feria de Ifesensá al año siguiente de mi alternativa que iba a torear una corrida. Y 2 días antes, unos amigos míos ganaderos querían probar unos toros. Estuve ahí en el campo, ya había toreado un toro, luego cuando estaba con el segundo, en un momento me prendió el toro, me dio una voltereta y bueno, caí mal, ¿no? Bastante mal, que perdí el conocimiento, mis pulmones se paralizaron. Tuve la gran suerte de que mi estómago como que sustituyó a mis pulmones y, y gracias a ellos pues pude seguir respirando, ¿no? Yo era inconsciente de todo, llegó el helicóptero, me buscó y me llevó rápidamente a las urgencias del hospital de aquí de Salamanca. A los días me despierto y bueno, completamente inmovilizado, no, del cuello para abajo no podía mover nada. Estaba intubado, bueno, me desperté nervioso, me volvieron a dormir, a los días me vuelvo a despertar, ya un poco más tranquilo. Y para mi sorpresa, pues bueno, no movía nada, ¿no? Pero yo en ese momento era totalmente inconsciente de la gravedad del percance y de lo que tenía. Fueron días, luego 10 días ahí esperando, me colocaron unas pesas en la cabeza para alinear las vértebras para poderme operar. Me operaron, luego ya después de la primera operación, los médicos le iban comentando a las personas que estaban aquí la gravedad del percance, ¿no? A mí ellos nunca me lo querían decir porque sinceramente fue bastante fuerte, ¿no? Y cosa que les agradezco porque a lo mejor no sé yo cómo me lo fuese tomado si desde un principio fuese sabido lo que había. Después de la segunda operación ya esperamos 10 días y ya me trasladaron al hospital de parapléjicos de Toledo, ¿no? Ahí estuve 8 meses ingresados, pero claro, yo llego al hospital, estuve 10 días en la UCI, en la UBI, y luego cuando me dan el alta y me voy a planta, yo ya voy viendo lo que realmente era, ¿no? Ya me iba encontrando con otro mundo, iba viendo gente en silla de ruedas, porque eso es otro mundo, ¿no? Y veía muchas sillas de ruedas, mucha gente en su silla, cada uno en su silla, otros lo llevaban. Yo en mi cama porque no podía mover nada, del cuello para abajo no movía nada, ¿no? Entonces uno de mis compañeros, ya por las noches, como ahí no podía ver familiares ni nada, él me preguntaba qué me había pasado y yo le dije que pues que había tenido un percance, que me había caído y, y que por eso estaba ahí. Entonces, claro, él ya me decía, pues tuvo que haber sido fuerte, pues para que estés aquí tiene que ser algo medular, porque claro, Toledo es un hospital especialista en temas medulares, ¿no? Pero yo seguía siendo inconsciente de la gravedad de todo aquello. Ya a los 3, 4 días que me sientan por primera vez en silla de ruedas, recuerdo que me sacan mis familiares a dar un paseo y seguía viendo muchas sillas de ruedas y yo digo, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué en este hospital? No, o sea, en este hospital tan raro, ¿no? Y ya pues me van comentando un poco, bueno, porque tienes algo ahí atrás y hay que esperar y hay que ver y estamos en el mejor hospital y bueno, ahí hay que esforzarse, tal, pero claro, ellos seguían ocultándome que los médicos habían dicho que no había solución, ¿no? Que había sido una lesión bastante fuerte, fue la C3, C4 y C5, fueron roturas múltiples, me quitaron esas vértebras, tengo prótesis, pero lo peor de todo es que tocó la médula, entonces al tocar la médula ahí fue donde se perdió la La movilidad. sensibilidad. Y sensibilidad, movilidad, todo. Del cuello para abajo yo no sentía, no movía. Ya luego fui haciendo ejercicios para los pulmones, se fueron despertando. Y bueno, ya al día siguiente, cuando voy por primera vez a rehabilitación, porque en ese hospital está
Está todo, tiene rehabilitación, está muy bien preparado ese centro, ¿no? Es especial y es un hospital pionero aquí en Europa de temas medulares. Pues cuando tuve contacto con mi fisioterapeuta, el que me iba a llevar, él me explicó un poco, bueno, tienes una lesión medular, estás aquí y tal, vamos a trabajar, yo me llamo Guillermo, tal, bueno, la verdad que muy bien. Pero yo le preguntaba, oye Guillermo, ¿y cuánto crees que voy a estar yo así? Y ya ese silencio que hubo para tener una respuesta me dijo mucho, ¿no? Ahí ya yo ya dije, bueno, esto es fuerte, pero bueno, yo como sea me voy a levantar, ¿no? Él no me quiso decir que nunca iba a caminar, como habían dicho los médicos, que le habían dicho a mis amigos y familiares que estaban aquí, que tenían que hacerse la idea de que iba a ser una persona totalmente dependiente, de que iba a estar el resto de mi vida en una silla de ruedas y que no iba a volver a caminar, que no iba a volver a comer por mí solo. Se lo dijeron a ellos, ¿no? Entonces a los días cuando ellos me los dicen, pues yo no sé si por la falta de conocimiento, bueno, a lo mejor por lo ignorante que era en el tema, ¿no? Yo les decía que sí, que yo iba a caminar. Incluso recuerdo que mi mamá, pues desesperada, mi papá con ganas de venir a verme. Y yo lo único que le pedía a las personas que estaban aquí conmigo era que le dijera a mi papá y a mi mamá que no quería que vinieran ahora, que se esperaran a que yo estuviera de pie pues para poder darles el mismo abrazo que les di como cuando me despedí de ellos para venirme, ¿no? Y, y claro, fue duro porque mis papás ya sabían los partes médicos, ¿no? Y ¿Cómo fue lo que esa me iban reacción, diciendo. torero? ¿Cómo fue esa reacción? Imagínate cuando uno cae en aras de un toro y la sorpresa de una madre, la sorpresa de un padre sin conocer la lesión, pero cuando el día a día se van dando cuenta de que pasan los días, inclusive Manolo pues se sorprende cuando despierta, se sorprende porque está allí, cuando se traslada al hospital de parapléjicos en Toledo, pero el sentir de papá, el sentir de mamá, ¿cuál fue esa noticia? ¿Cómo fue? ¿Se demoraron mucho para darle sin pensar la gravedad? ¿O cómo fue esa noticia para ellos? Se le intentó ocultar, ¿no? Se les intentó ocultar, pero ya no por ser egoístas con ellos, ¿no? Sino por no preocuparles. Porque, como bien lo has dicho, ese sentir que tienen los padres cuando les pasa algo a un hijo es inexplicable, ¿no? Pero aún así, ellos tienen olfato, los padres, todos los padres tienen olfato, mi mamá sobre todo, pues ella al principio dijo, no, es que él no está bien, mi hijo no está bien y quiero hablar con él. Claro, ¿cómo hablaba yo con ella si yo no, mis pulmones estaban paralizados y no tenía ni fuerza? Yo no tenía fuerza ni para soplar, no tenía fuerza para nada. Yo estaba intubado, no podía hablar, no podía hacer nada. Y las personas pues que estaban conmigo, mi pareja, pues le decía, trataba de tranquilizarlos, pero no había manera, ¿no? Porque que a los padres cuando se trata de algo, de un hijo, por más que se les oculte, por más que se les quiera engañar, eh, no se les puede porque ellos lo sienten, ¿no? Y la noticia de cuando se les dijo que iba a estar en una silla de ruedas, se la tomaron pues muy duro, ¿no? Muy duro porque aunque hoy día yo no he hablado con ellos de eso, ¿no? Pero luego ya el tiempo cuando a los 3 meses que pude medio hablar con ellos, que podía yo medio mover un poco el cuello y esas cosas, a ver por videollamada, que tampoco me gustaba que me vieran así, pues se tranquilizaron, pero no del todo, ¿no? No del todo. Pero sí que respetaron aquello que yo pedí, que era de no volver hasta que yo estuviera de pie, ¿no? Y a día de hoy pues lo agradezco mucho. Pero ese esfuerzo, porque si alguien lo valora es el médico, eh, el hombre que entró en rehabilitación contigo, que anda sorprendido porque Manolo Vanegas ha podido volver a caminar, Manolo Vanegas piensa en volver a torear, porque el milagro de Manolo Vanegas no puede estar
como lo dicen, ¿no? Es que estoy loco, pero voy a volver a torear. Ese fue uno de los titulares a las cuales usted dio a conocer en los medios de comunicación. ¿Ha pensado usted en que la recuperación que lleva, porque los toreros tienen una casta y una raza, digámoslo así, y una recuperación como bien lo reconocemos hoy, ¿no? Bien le dice usted a todos nuestros oyentes hoy a través de las 8 naciones, a través de 129 países, a través de www.valenciastereo.com, a través de nuestro canal de YouTube. Le cambiaron las vértebras. Usted hoy está caminando, pero tiene el sueño de volver otra vez a estar al frente del... Sí, sí, por supuesto. A ver, eh, ya han pasado, van a ser 3 años de aquel día, ¿no? Del accidente. Han sido 2 años y 8 meses largos, bueno, ¿no? Y 11 meses largos de rehabilitación. Se podrá imaginar lo que ha pasado por mi cabeza, lo que he pensado, lo que he vivido, lo que he sudado, lo que he llorado todos estos días, ¿no? Porque, como bien dije un día, la gente ahora mismo ve a Manolo Vanegas caminando, ¿no? Pero no saben todo lo que ha hecho Manolo Vanegas para llegar a caminar, sobre todo El esfuerzo, ¿no? el esfuerzo y sobre todo una de las mayores fuerzas del ser humano es la mente. Porque si mi mente desde un principio dice, no, yo para qué me voy a forzar si no voy a caminar, si de, de 7.000 7.000 Caso. pacientes con este tipo de lesiones, dichos por los especialistas, ¿no? Porque estamos hablando de que estuve en un centro donde es pionero en Europa, un centro donde han habido muchos casos similares al mío. No, pues hablamos del Chano también, imagínate. Sí, Vicente también Otro peor, estuvo ahí. Vicente. Y bueno, y ahí te dicen, hágase usted la mentalidad de que ya no va a volver a caminar, ¿no? Pero mi mente seguía y mi mente era fiel y yo, claro, mandaba la señal para un dedo del pie, para un dedo de la mano y aquello no se movía, ¿no? Pero esa fuerza de voluntad, ese amor propio que tienen los toreros, porque yo ya lo digo, ahí en el hospital muchos me decían, es que claro, porque tú eres torero, y yo no, es que no, que eso no tiene nada que ver, sí, que los toreros son de otra pasta, y yo digo, no, eso es mentira, porque si fuésemos otra pasta, yo fuese caído y no me fuese pasado esto ni estuviese hoy aquí. Lo Claro. único que tienen los toreros es mucho amor propio y una vida llena de sacrificio. Entonces, como tenemos ese sacrificio ya en las venas, pues eso a mí me ayudó mucho en aquellos momentos de no mover una mano, de no mover un dedo, de no mover nada, pues me sirvió para seguirlo intentando. Eran horas, horas, días, meses que no se movía, pues ese sacrificio y esa lucha, hasta que aquello medio se movió, pues ya eso fue un estímulo muy grande para mí para seguir. Entonces, ¿Cuánto tardó después de esa disciplina, torero, comenzar usted a tener una respuesta de su cuerpo? Porque hay que darle mucho sacrificio. Usted inclusive tomaba horas extras con el ping-pong, usted hacía natación, usted hacía más de lo que tenía que hacer cuando usted tenía que ir a hacer otras obligaciones, cuando el centro de atención decía que tenían que estar quizás haciendo una siesta, usted ya estaba otra vez en tiempo completo queriendo estar caminando, ¿no? sí, así es. En el hospital pues hay horarios, ¿no? Yo por la mañana a las 9 de la mañana ya tenía mi primera actividad que era terapia ocupacional y, y tenía media hora, una hora con el fisioterapeuta, luego tenía otras actividades psicológicas, ejercicios de temas de, bueno, grupos de, de pacientes para tratar el tema psicológico. Y sí que es verdad que si nos vamos a lo que es la mecánica o la rutina de lo que marca el centro, son solo 4 o 3 horas de rehabilitación, ¿no? Pero yo, claro, yo al estar en ese centro, yo quería aprovecharlo todo. Y yo desde las 8 de la mañana, después de desayunar, yo ya me iba, me bajaba donde el fisio, pedía a los celadores que me llevaran, claro, porque yo no me podía ni mover. Y en vez de estar una hora en la camilla con el fisioterapeuta, yo le pedí al fisio que aunque él estuviese con otros pacientes, porque ellos tienen que tratar luego a otros pacientes, yo le pedía que me dejara a mí ahí intentando hacer algo. A veces me dejaban con un pie atado a una cuerda, eh, o sea, colgado para que no haya gravedad, o sea, para que la gravedad
para quitar la gravedad y poder mover. Bueno, había muchas cosas, ¿no? Y yo por eso, ya que estaba ahí, intentaba aprovecharlo todo, apuntarme a todas las actividades y, y poco a poco yo notaba y notaba. Y sí que hubo un momento a partir de los 2 meses de estar ahí, hubo un momento que aquello como que empezó a despertar, a despertar, a despertar y yo, claro, emocionado, seguía aprovechándolo. Incluso me acuerdo que iba mucha gente, lo cual agradezco, a visitarme, pero tuve que pedir que por favor no fueran, ¿no? Porque cada visita pues se tardaba una, a veces 2 horas, tenía que seguir contando y volviendo a explicar a la gente lo que era mi día a día y claro, eran horas que perdía yo, sentía que estaba perdiendo horas de mi rehabilitación. Entonces tuve que tomar esa dura decisión para muchas personas, pero yo quería aprovechar ese momento que estaba ahí pues, para seguir recuperando, ¿no? Torero, queremos saludar a todos nuestros amigos. Un saludo muy especial de la doctora Jenny Barona, en la capital de la República, en Bogotá, Colombia, donde también saludamos a todos nuestros amigos de la Plaza de Toros de la Santa María, a todos nuestros amigos del toro en el territorio nacional colombiano, y seguimos saludando a todas esas 8 naciones. Hoy tenemos un tema muy importante con el matador de toros, Manolo Vanegas, el milagro de Manolo. Matador, después de pasar tan fuerte entrenamiento, digámoslo así, ¿hasta dónde está preparado Manolo para encontrarse con el campo, encontrarse con ese capote, encontrarse con la muleta, encontrarse con el público, encontrarse con lo que le espera? Bueno, hoy en día la verdad que pues mi principal objetivo es pues quitarme un bastón que llevo, ¿no? A diario, que lo digo así, pero a la final tengo que agradecerle porque gracias a él pues puedo mantenerme de pie, puedo tener más equilibrio y respetando al toro, cuando estamos bien hay que estar muy fuertes, muy preparados para estar delante de un toro. Hoy en día que yo apenas puedo caminar por mí solo, que no es poco, porque muchos no tienen ni siquiera el conocimiento o no saben lo que significa para una persona poder levantarse de una cama por sí sola. Entonces yo eso sí lo conozco, ¿no? Y yo eso lo valoro mucho. Por eso hoy en día yo sigo mi rehabilitación de lunes a viernes, sigo con mis actividades por la tarde. Eh, Voy a inscribirme en un centro de deportes para personas con movilidad reducida porque soy consciente de lo que tengo, soy consciente de cómo podía haber estado y cómo estoy el día de hoy, ¿no? Sigo diciéndolo, respeto mucho al toro, siendo fiel y a lo mejor siendo esto una primicia o a lo mejor siendo claro, creo que la primera vez que lo digo, pero me duele, pero creo que va a ser, bueno, no va a ser, creo que es verdad, para estar delante de un toro y volver a hacer el paseillo, pues creo que ese momento no va a llegar, ¿no? Yo no soy una persona negativa, yo soy una persona 100% realista, positiva, pero sobre todo realista, ¿no? Más conmigo mismo. Y yo no me voy a engañar. Si el día de mañana me quiero poner delante de una becerra, lo puedo hacer, pero tengo miedo de no poder con ella, ¿no? Claro, Porque sé porque que he podido con un toro y estar delante de un animal y estar vendido al no poder reponerme en caso de que se me quede ahí, me tengo que tirar al suelo, ¿no? Entonces yo respeto mucho al toro, pero a lo mejor un día me caliento y si quiero, pues lo hago, ¿no? Pero me da miedo hacerme daño a mí mismo, ya no por un percance, sino daño a mí mismo en ver que no soy capaz con un animal, ¿no? Después de lo que he sido, porque no he sido un gran torero, pero si algo me llevo es que lidié muchos encastes y, y que pude con muchos de ellos, ¿no? Nunca hubo un novillo que haya estado por encima mío. Entonces Torero, eso yo creo que me lo llevaré a la tumba. Torero, hemos podido tener diálogo con aquellos compañeros del toro que han caído, que han estado reducidos también, como el Chano, como David de Miranda, que también es un ejemplo, que vino a Madrid después de estar quizás casi un año en silla de ruedas y abrir la puerta grande. Eso significó mucho para el torero y además que expuso, yo diría,
que estar en un San Isidro en la condición como estuvo el torero, con el viento que hacía y estar tan expuesto con la lesión tan fuerte que había pasado. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hablar con los toreros Sí, y hablar de esa incluso experiencia? tengo muy buena amistad con David, tengo muy buena amistad con Vicente, con el Chano, porque Vicente iba y me visitaba cuando estaba yo ingresado en Toledo. Y con David tengo mucha amistad, ¿no? Hablamos de vez en cuando, casi cada 15 días. Incluso aquel día de la Puerta Grande de Madrid estuve yo viéndole, fui a verlo. Y, y David, Vicente y algunas otras personas, ya no toreras, sino de otras profesiones, otros artistas o atletas que han tenido lesiones medulares, han servido de motivación para mí, ¿no? Principalmente David, porque David de Miranda, al tener lo que tuvo, fue una lesión de cervical, fue un grado bastante alto. ¿Y qué tal? Sin quitarle mérito, hay que también aclarar que lo de él no tocó la médula, ¿no? Entonces, al no tocar la médula, no se le quitó lo que es la movilidad, ¿no? Pero no deja de ser fuerte, porque la de él fue la C1, la que le llaman la vértebra o la del horcao, ¿no? Tuvo Ujú. suerte y está también, para mí también un privilegiado porque está vivo y después de estar Claro. vivo, Y además, llegar a ponerse delante de un toro y conseguir el sueño de muchos toreros que fue aquella tarde en Madrid, y con es de méritos. el viento que hacía, que tenía que tener uno un valor para poder estar ahí aguantándolo, porque donde lo coja ese toro, imagínate cómo era ese toro de imponente para poder estar aguantándole ante todo. Torero, es la suerte que hay, es la suerte que nos ha tocado. Nosotros siempre queremos lo mejor, pero para poder seguir un poco matizando y terminando esta historia, Torero, ¿cómo se ha comportado la vida pues, familiar ante esta difícil situación? Porque nos cambia el panorama, ¿no? Ya no somos lo que queremos, ya queremos ser con todo respeto, con esa ilusión, ir a más. Pero ese núcleo de sentimiento, ¿cómo lo respetó? Siguió adelante, siempre tuvo ese apoyo, porque usted ahora hablaba de una compañera. ¿Cómo fue ese acompañamiento? Bueno, es un pilar muy grande, ¿no? Para una persona tener una buena compañera, porque compañera puede ser cualquiera, ¿no? Pero una buena compañera es difícil, y más en casos como el mío, porque soy una persona joven, ella es una persona joven y que tenga un percance de tal gravedad, el no saber si va a volver a caminar, no volver a caminar, si va a ser una persona dependiente o independiente, si va a tener que estar bañándole, duchándole, dándole de comer, por no decir otras cosas que ya sabemos todo lo que entra en eso, ¿no? Muchas en ese momento siendo jóvenes pues se lo piensan, ¿no? Y es lógico y está claro que lo más fácil es alejarse. En mi caso pues ya no soy un privilegiado solo porque puedo andar, sino también soy un privilegiado de que los cuatro o tres que están ahí de verdad siguen estando, ¿no? También soy un privilegiado porque mucha gente a raíz de lo que me pasó se alejó. Entonces, aunque es duro, me dolió en su momento, ya viendo las cosas con más tranquilidad, lo agradezco porque si se fueron es porque nunca han estado, ¿no? Entonces, aquella persona que me invitó a estar aquí o que me dio la oportunidad de estar aquí, si en este momento tan duro en mi vida se alejó, pues también lo agradezco, ¿no? Le agradezco también como eso que me ayudó para venir, o sea, no me compró pasaje ni nada, pero solo la oportunidad de invitarme se lo agradezco mucho, pero también le agradezco mucho que se haya alejado de mi vida porque al final son fantasmas, ¿no? Y el ser humano está lleno de personas así, cuando todo va bien, cuando estamos funcionando, cuando vemos en alguien que puede llegar a hacer algo, queremos estar ahí. Pero cuando realmente las personas están en un momento duro, pues como que nos quitamos, ¿no? Decimos, esto
o me van a pedir esto, o me va a faltar esto, o tengo que cargar con esto. Entonces, bueno, yo en mi vida personal estoy feliz, plenamente feliz, porque mi familia sigue siendo mi familia, mis dos amigos siguen siendo mis dos amigos, y feliz porque hoy en día vivo mejor que muchas personas, ¿no? A ¿Cómo pesar lo que trata sí que ese entorno de Salamanca? Esas personas tan queridas que usted tiene allí, usted se enamoró de Salamanca y se quedó en Salamanca. sí, yo por primera vez vine a Salamanca, luego estuve viviendo 3 años en Francia porque mis apoderados son franceses, incluso mi peña es francesa, pero bueno, Salamanca para mí es una ciudad muy bonita, muy tranquila, me siento bien. Los toreros en Salamanca los conozco, siempre he sido una persona muy ajena al estar siempre con toreros, ¿no? Yo el respeto a cada quien. Hoy en día me cruzo con un torero, lo saludo y me saludan con respeto. Y eso creo que mantiene mucho también amistades, ¿no? Y a personas, porque tampoco no crean que me la paso en un entorno de toreros, ¿no? Yo hoy en día soy muy ajeno al toro, no por amargura, porque no, al contrario, no tengo que sentir amargura por el toro ni por la fiesta, no, al contrario, yo estoy agradecido al toro porque gracias al toro estoy aquí, gracias al toro y, y a la afición, pues mi familia tiene su casa, viven bien y estoy tranquilo, ¿ves? Entonces, tengo que dejarlo claro porque muchos dirán, no, este ahora que no puede torear está amargado, vive amargado, ¿no? En absoluto, yo lo que pasa es que quiero llevar mi vida. Hoy en este momento me interesan otras cosas y pues quiero enfocarme en ello, ¿no? Pero siempre el toro está presente para mí porque mi capote, aunque no lo pueda usar, está en mi habitación, en mi salón. ¿Qué hay de esos trajes? ¿Qué hay de todo lo que se tenía? ¿Ha llegado a pensar, es que voy a venderlo o se lo voy a dar No, a un chaval que esté con la ilusión de ser dolero? lo conservo muy bien todo. Mis trajes no los he visto, la verdad, los guarda mi mozo de espada. No los he visto, de momento no me siento preparado para verlos, ¿no? Venderlos, no, nunca ha pasado por mi mente y la situación me favorece. Espero no estar necesitado nunca y llegar a tener que vender una prenda de torear porque no soy partidario de eso. Y tengo amigos, tengo familia que viene ahí, que quieren ser toreros, pero para yo poder regalarle algo tengo que estar claro, como se lo dije a uno de mis hermanitos, Julián Vanegas, que el noviero está empezando, tengo que tener claro de que de verdad él está dispuesto a respetar este mundo, ¿no? Porque a mí no me vale yo quiero ser torero, ¿no? Yo eso de quiero ser torero, pues para ver qué chica me puedo cuadrar o para que la gente diga este es torero, eso a mí no me vale, ¿no? Yo quiero que respeten al toro, porque yo he respetado al toro, ¿no? Y lo sigo respetando. Entonces, aunque sea mi familia, pues tengo que verlo muy claro y el momento que me lo demuestre, pues ahí está, ¿no? Ya que yo no puedo, pues que lo disfrute y lo aproveche otro. Torero, con toda esta historia tan bonita, con ese resurgir, ese renacer, ese trabajo que se ha hecho, ¿ha pensado escribir alguna línea para poder tener ese título que dice El milagro de Manolo Vanegas? Ha tenido la idea en tanto tiempo que, aunque ha tenido más tiempo para la recuperación, pero ¿se le ha pasado por la mente escribir una historia como la que marca un torero de verdad? Sí, bueno, de hecho tengo el apoyo de una chica que es paisana, es venezolana, se llama Karina Sain, que escribió un libro que se llama, una novela que se llama La hija de la española. Tuvo mucha repercusión aquí en Europa. Y ella, fíjese, ella fue una persona que nunca había ido a los toros, fue por primera vez a los toros el día de mi debut en las ventas, ¿no? Y todo ello porque un amigo suyo le dijo, oye, hoy va a torear un paisano tuyo. Y ella, claro, no sabía nada de toros, nada, y fue, pero
Ese día ella me dice que le desperté tal emoción interna que le llevó a meterse más en el mundo del toro. Hoy en día se ha convertido en una gran profesional porque ha leído mucho, es una persona muy culta, una persona que investiga mucho. Y desde aquel día ella me hizo una entrevista, como que hace un chico como este en un mundo, qué hace un chico como él en un mundo como este, algo así, ¿no? No recuerdo muy bien el título porque fue en el 2014. Y siempre me ha dicho y me ha estado ahí diciendo que sería bonito escribir un libro. Después de lo del percance y todo, creo que esa fiel idea o eso que ella quería se ha, se ha reforzado. Y ahora mismo estamos no trabajando porque ella la verdad que está con su segunda novela y está muy ocupada, pero sí que eso está en proyecto. Pues ojalá que así sea, Torero, porque vale la pena. Pues muchos de esta historia seguramente los van a seguir mucho y van a disfrutarlo, este buen comentario, esta buena historia. Torero, si nosotros podríamos recordar a alguien de Venezuela, esos toreros que nos siguen a esta hora a través de nuestra fanpage, a través de www.valenciastereo.com, a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de 129 países, a través de las 8 naciones, ¿a quién quisiera saludar hoy? Que de verdad lo recuerde, que diga, es que Venezuela me trae mucho recuerdo y en especial mi provincia, en especial aquella ciudad, en especial a ese hombre que quisiera saberlo, pero que hoy lo quiero expresar en esta su programación de Valencia Estéreo y en este su espacio de Toros y Rabo. Pues si es taurinamente, siempre lo he dicho, ¿no? Y a él creo que nunca se lo he dicho, pero le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración al maestro Benítez, porque desde niño marcó mucho, ¿no? En mi mente, ya no en mi carrera porque estaba empezando, pero en mi mente esa persona marcó mucho, esa personalidad, ese hombre que viene de la nada y llegó a conseguir sus cosas a base de sacrificio y una persona muy respetada en lo nuestro, más en nuestro país, no solo que es bien respetada, sino que es una persona que nos representa. Hace una semana volvió a reaparecer, perdón, como torero en Zacatecas y bueno, para nosotros es un orgullo porque es un torero que siempre ha estado ahí al pie del cañón y pues decirle al maestro que le envío un abrazo muy fuerte, le admiro mucho, le respeto y le quiero como paisano, ¿no? Entonces creo que sobran las palabras, ¿no? Para decirle la admiración que le tengo. Torero, y antes de terminar, una historia, la podemos terminar, se nos queda algo porque hay un momento muy oportuno hoy y es expresar lo que sentimos, expresar si algo se nos queda dentro de esta historia. ¿Qué se te queda, torero? Que diga, me gustaría verlo, todo, darlo a conocer, pero no quiero irme sin dejar de contar esto porque es un espacio a las cuales hoy, reitero, nos siguen en 129 países, nos siguen las 8 naciones y qué bueno expresar ese sentimiento de historia inolvidable, Matador. Bueno, no poco, ¿no? Siempre yo creo que todas las personas se van de este mundo con muchas cosas por contar, con muchas cosas por alcanzar, ¿no? Yo, pues está claro, un chico joven que un toro pues le corta su carrera, ¿no? Tantos sueños ahí, tantas cosas que habían en mente, pues yo hoy mismo, hoy día a día he valorado y he venido pensando que también es verdad que la universidad de la vida, todo lo que me ha enseñado, ¿no? A raíz de después de este percance, pues yo vivo el día a día, ¿no? ¿Y qué podría contar? Podría contar que sería el hombre más feliz si me vuelvo a poner delante de un toro, pero también podría contar que según está el mundo, según está lo que estamos viviendo, también soy el hombre más feliz del mundo porque mi familia está bien, ¿no? Mis seres queridos están bien. Tengo un amigo en San Cristóbal, eh, Hugo José, el Morocho Molina, que también es una persona que le admiro mucho porque tuvo también un percance con un toro
aquí en España y también quedó tetrapléjico como este servidor. Y aunque él no lo sepa y ni lo crea, pues siempre me ha servido de motivación. Contar, pues podría contar muchas cosas, pero de eso se trata de la vida, ¿no? De vivir el día a día y cada día ir contando algo diferente. Por eso hoy no podría contarlo todo. Torero, ¿qué ha significado el COVID-19 para el matador Manolo Vanegas? Ese cambio. Fíjese que no le quito gravedad, no, al contrario, sé la gravedad que tiene esto porque se ha llevado a seres queridos, Y muchos pero a amigos del... mí y muchos amigos del toro, sí. Y ya no solo que se haya llevado vidas, ¿no? Sino que el sector taurino está muy afectado a raíz de esto que se está viviendo, al igual que otras muchas o muchos negocios, ¿no? Pero sobre todo el sector taurino. Pero hablando en cómo lo he vivido yo personalmente, eh, los confinamientos y todo, créame y lo digo de corazón, no los he llevado mal porque para mí ha sido más duro estar 2 meses en una cama de una UBI mirando el techo que 2 meses en mi casa levantándome, podía ir al salón, ver la tele, podía hacer videollamadas con mi familia, amigos, podía, podía pintar, podía hacer cosas, ¿sabes? Entonces yo no lo llevé tan mal, la verdad que no lo llevé tan mal porque me trasladé a aquel momento en que no me movía, en que eran horas y horas y despertares y amaneceres, no veía el sol por ningún lado, ¿no? Entonces era solo ver el techo, porque en una UBI no hay ni radio ni hay nada, ¿no? Entonces, eh, sé que para muchas personas fue duro, pero para mí personalmente no lo fue porque yo no estaba feliz, porque nadie es feliz encerrado, pero después de lo otro sí que esto me parecía un poco, un poco así, no era para venirme abajo ni volverme loco, ¿no? Torero, para terminar con esta historia inolvidable hoy con el matador Manolo Vanegas, y seguimos hablando del milagro de Manolo Vanegas porque es un milagro que hoy esté en esta compañía de nuestra programación de Valencia Estéreo y en este su espacio Toros y Rabo. Manolo, una recomendación de actitud positiva para todos aquellos que quizás no han pasado momentos tan difíciles, pero que aún se quejan, aún no han podido superar, porque quizás tienen dolencias mínimas, pero que les aqueja el superar mentalmente. Una recomendación de ese, si pensamos en escribir un libro, ¿qué podría escribir usted en ese libro para poderle dar esa buena recomendación a todos nuestros oyentes? Bueno, yo más que dar consejos y recomendar, yo solo podría decirles que todo está en la mente, ¿no? Y que el ser humano si se propone en llegar a hacer algo o hacer algo, lo consigue. Porque hoy en día yo nunca había usado mi mano izquierda para hacer algo importante, y hoy en día, a raíz de que mi mano derecha no tiene tanta movilidad, me considero una persona zurda, ¿no? Entonces, la mente puede hacer todo lo que nos propongamos. Cuando tengamos un dolor, si tenemos un dolor, y si estamos todo el día pensando en el dolor, pues al final ese dolor se va a volver en un dolor insoportable, ¿no? Yo hoy en día vivo las 24 horas del día con algo que se llaman dolores neuropáticos. Es un dolor que se siente como si que me quemara la piel. Pero bueno, yo lo olvido, mi mente lo olvida y se me olvida el dolor. Trato de decir con todo esto que las personas tienen que aprender a valorar lo que realmente es importante, porque a veces pensamos que un dolor de cabeza es importante, pero no saben lo verdaderamente importante que es levantarse de una cama por sí solos, ¿no? Sin tener que tener a una persona o dos personas a su lado a ayudarlo a incorporarse. Entonces, a veces nos hundimos en la nada. La mejor palabra es eso, nos hundimos en la nada porque pensamos que estamos ahogados y a la final nos estamos ahogando nosotros mismos, ¿no?
todo está en la mente. Si queremos conseguir algo o llegar a algo, tenemos que saber y pensar que hay cosas mucho peores. No para ser negativos, sino para saber que estamos mejor de lo que nos imaginamos. Torero, qué bueno haber compartido y gracias de verdad por ese tiempo, porque es un tiempo que de verdad a muchos le va a llegar al corazón, porque sabemos que la historia de Manolo Vanegas, un niño que quiso soñar con ser matador de toros, logró llegar a ser matador de toros, pero que el destino en una ganadería, queriendo tener responsabilidades de preparación, pues lo cogió un toro y lo ha dejado en la unidad de tetraplégicos del Hospital de Toledo, pero que con el esfuerzo ha podido llegar a caminar. Hoy está queriendo soltar un bastón y queriendo quizás con la responsabilidad total, con el respeto que merece el toro, pues poder llegar a probarse, ¿no? Pero que no hay que jugar, siempre, como bien lo dicen los profesionales, al toro hay que respetarlo. Manolo, gracias por estar siempre en estas historias inolvidables. Nosotros vamos a colocar a esto, pero no te puedes ir porque estas son las historias inolvidables en Valencia Estéreo. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce las inolvidables del corazón. Estas son las historias en las inolvidables del corazón. Matador, encantadísimo de darle esta buena reseña a nuestra afición taurina. Reitero, nos siguen en España, nos siguen en Francia, nos siguen en Portugal, México, Ecuador, Colombia, Perú y su país, Venezuela. Saludamos a todo el panorama mundial taurino, le deseamos todo el éxito del mundo y que ojalá muy pronto nos veamos donde tenemos que vernos, ¿no? En una buena plaza de toros y bien en buena condición. Matador, lo mejor de lo mejor, buen distanciamiento y lo más importante, cuídese y cuide de toda su familia. Gracias por estar en Historias Inolvidables de Valencia Estéreo, porque Valencia Estéreo está en todas partes. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias, Manolito. Un abrazo y será Un hasta abrazo. una nueva oportunidad. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.